Hola, bienvenidos a todos y todas a este nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador. A nombre del Mostrador les doy la bienvenida, les agradezco a los columnistas o panelistas y a todos los que se están conectando, se están conectando o se van a conectar a este Zoom. El tema, muy interesante el tema en estos tiempos de pandemia, la empresa. El futuro del trabajo y cómo se va a organizar el trabajo, la empresa en el mundo post-pandemia. Te dejo la palabra, Iván Weissman, conductor, ideólogo de este espacio. En tus manos, Iván. Buenos días, muchas gracias. Para los nuevos, a este cuarto año que estamos haciendo Diálogos del Mostrador, este año es virtual. Es una conversación que dura más o menos 45 minutos y después se abre a que participen los que quieran hacer preguntas, lo pueden hacer por el chat. Hemos recibido algunas preguntas por fuera y la idea es no meternos mucho en la coyuntura, no ser que los panelistas quieran dar ejemplos, sino que hablar más de temas más macro, más temas país. Así que ese es el protocolo. Bueno, los invitados, como dijo Federico, Soledad de la Fundación ProHumana. Debo decir que desde el 2012 que nos conocimos, era como una vanguardista con este tipo de temas, del futuro del trabajo, nueva relación horizontal entre los empresarios o los ejecutivos, temas de género, y al inicio, después Soledad va a dar más detalles, estaba media sola. Ahora el tema se instaló para quedarse. Y Renzo, que es el socio principal de Pricewaterhouse, una empresa que no solo se dedica a hacer contabilidad a las empresas, sino que hace consultoría y que tienen el pulso, el dedo, él y sus socios, muy, muy de cerca de las transformaciones que están pasando en el mundo del trabajo, en el mundo de las empresas. Y antes de partir, quiero también agradecer a las que hacen posible esta serie de diálogos del Mostrador, que son Enel, Pricewaterhouse, la Asociación de AFPs, ICAP, y sin ellos esta serie, que este es su cuarto año, no sería posible. Así que, bueno, Soledad, Renzo, tienes que abrir tu micrófono. Muchas gracias por estar acá. Y la primera pregunta se va a hacer a Soledad, porque Soledad era, como dije, era vanguardista. Bueno, se viene diciendo desde que estamos en la pandemia que la pandemia aceleró muchos procesos que estaban pasando. Y el mundo del teletrabajo, una nueva forma de organizarse, la agenda de género, se aceleraron procesos que ya estaban. Entonces yo quiero preguntar, Soledad, tú que lo vives y lo vienes viviendo hace tiempo en Chile, ¿es una exageración que estamos viviendo una transformación sistémica o esto es una cosa puntual y vamos a volver a ese ritmo del Chile que todos conocemos y que a algunos de nosotros no nos gusta tanto? Es una pregunta no fácil, ¿eh? En el sentido de que yo tenía, podría ya conjugarlo más en pasado, la esperanza que esto fuera una suerte de catástrofe pedagógica y que aprendiéramos. Pero la humanidad le ha costado cambiar a lo largo de la historia. Yo creo que definitivamente es un tema de convicciones y de forma de mirar los negocios. Y lo que tú mencionabas recién, de ser sistémico, creo que significa un cambio en el modo de vivir. Y creo que todavía estamos lejos de eso. Nos falta, porque cada uno como persona debe hacerlo. Y también cuando esto lo pasamos a lo que significa la empresa específicamente, me parece que todavía hay que dejar formas antiguas de operar, que en general a quienes sustentan el modo en que funciona el mundo, no quieren soltarlo. Nos pasa a todos con los hábitos, si es un tema finalmente humano, los hábitos se establecen en uno y no se generan los cambios. Sin embargo, como todos lo saben, y no quiero repetirme, hemos enfrentado, a lo menos en Chile, que lo habíamos peloteado mucho, lo que significa el uso de la tecnología, de la digitalización en nuestras vidas.
Y no me refiero solamente a lo que significa el teletrabajo, sino que cómo hacer uso de todo lo que nos da la tecnología hoy día para ser más eficientes, para generar mejor calidad de vida, por cierto. Y sí, yo creo que hay un cambio que ocurrió. Ocurrió un tema que yo creo que, y lo veía, por ejemplo, y doy un ejemplo, Unilever, que nos contaba que ellos venían implementando ya hace mucho tiempo a nivel global el tema del teletrabajo, y en Chile había sido uno de los países que más había costado poder implementarlo, que había una reticencia de parte de los jefes, no de las personas, de los jefes de entender cómo se trabajaba por objetivo, cómo se debía confiar en los colaboradores, y eso costó ese cambio cultural. Y a fuerza tuvimos que aprender en estos meses a aprender a trabajar con el teletrabajo, aprender a confiar en el otro y establecer objetivos. No sé si en alguna medida te estoy respondiendo a tu pregunta, Iván. Sí, sí, vamos a ahondar, pero es una buena introducción. Renzo, ahora te puedes poner el... Renzo, nosotros hemos conversado de los cambios que han ido ocurriendo al interior de Price, pero yo veo lo que hacen tus socios, lo que publican en algunas columnas, los he visto en otros seminarios, los veo muy activos y muy proactivos en lo que está pasando. Entonces quiero que nos cuentes qué es lo que estás viendo en tus clientes, qué es lo que estaba pasando pre-pandemia que ahora se aceleró, y cuánto de esto es temporal y cuánto de esto es sistémico. Bueno, primero que nada, muy buenos días, Iván, Federico y Soledad, y a todas las personas que nos están acompañando. Nosotros en Price tenemos una trayectoria que hemos sido bastante avanzados en esto, ¿eh? Cuando se habla de trabajar por objetivos o cuando se habla del cowork, son cosas que venimos o que existen en nuestras firmas desde hace muchísimos años. Yo lo que estoy viendo es que las empresas están siendo forzadas a cambiar las formas del trabajo. Probablemente como tú decías antes, las tecnologías estaban disponibles, estaban dadas todas las condiciones para trabajar de una manera distinta, pero no queríamos hacerlos. Tal vez por lo que señalaba Soledad, por un tema de desconfianza, por un tema de las propias jefaturas que querían tener a la gente presencial, y creo que nos estamos yendo a la fuerza de los acontecimientos, nos estamos yendo a un modelo mucho más de trabajar por objetivos, y en que estamos viéndolo hoy, ¿no? El hecho de tener reuniones presenciales no es algo indispensable, y creo que el desafío es capturar lo mejor de este mundo digital sin perder las cosas buenas que tiene el mundo presencial. Hay todo un tema de pertenencia a las compañías, hay todo un tema que las personas necesitamos relacionarnos presencialmente, que creo que sería un error perder. Y en términos no solo para ahondar un poco, en términos no solo de la forma de trabajar, hablando de teletrabajo, sino que en la forma de cómo se relacionan, y no solamente con el tema de la pandemia, pero la propia forma de ser más productivo, la parte más blanda de cómo se organizan. ¿Ustedes están viendo cambios que ya se venían, que se aceleraron con esto? Sin duda, Iván. Hay cambios que se han acelerado de manera bien vertiginosa, y esto no parte con la pandemia, esto parte en octubre, en que muchas compañías tuvieron dificultad para seguir desarrollando sus actividades de la manera que habitualmente venían haciéndolo, y eso gatilló que comenzara a haber cambios. Y yo hablo de las compañías, pero esto pasa en las empresas, pasa en las universidades, ha pasado en los colegios. O sea, hay una nueva forma de hacer las cosas que veníamos haciendo de una manera tradicional. Y como te digo, yo creo que el gatillante parte en el mes de octubre. ¿Comento yo? Sí, por favor, dale.
Yo no sé si estoy 100% de acuerdo con Renzo. ¿Por qué lo digo? Creo que hay cambios que sí se han ido generando, pero creo que, como tú bien dices, el 18 de octubre es un gran golpe a todo Chile, o sea, al mundo empresarial, al mundo de la sociedad civil, a los ciudadanos, nos confronta. Pero creo que la reacción del mundo privado, quiero volver a noviembre, cuando ocurre esto, y los primeros comentarios que ocurren, ¿se acuerdan ustedes que yo comenté, me acuerdo en una entrevista, y eso me costó caro, digo caro porque me llamaron la atención, que el presidente de la CPC, el señor Suet, comentó que había que dar hasta que doliera el bolsillo, hasta que doliera. Entonces, esa frase demostraba una desconexión absoluta de la realidad nacional y de la inequidad social que hay en nuestro país, que es parte fundamental del reclamo de un gran grupo de personas en este país. Y con esto no me estoy refiriendo, y me gustaría que saliéramos de lo que conocemos como la primera línea, ¿no? Estoy conociendo a esa mayoría de personas que las encuestas nos demuestran que están viviendo una situación precaria en la vida, en el diario vivir, pero también en términos laborales, porque quiero ir al salario, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, tomar la discusión que estamos teniendo hoy día de sueldo mínimo, lo aberrante que puede parecer que estamos diciendo que vamos a subir, si no me equivoco, perdonen que no diga la cifra exacta, 1.500 pesos, a pesar de la situación que hemos vivido todos. Entiendo que una situación que nos ha impactado, no ha dejado a nadie sano esta pandemia, pero igual cuando uno escucha que el sueldo mínimo va a subir el otro que recibe ese sueldo, yo creo que si escucha que la voluntad política, pero la voluntad también del mundo privado frente al que se plantee que se va a subir ese mínimo en el sueldo, yo creo que no muestra un cambio profundo. Yo creo que los actos frente a situaciones y cómo uno se compromete, porque también a mí me llamó la atención cuando el mundo empresarial, la gran convocatoria que hizo parte de los gremios fue invitar a conversar. Y yo creo que necesitamos mucho más que conversar, necesitamos acciones concretas de cambio, de alianza. Y en ese sentido me parece interesante lo que ha hecho Juan Sutil. La convocatoria que tuvo para enfrentar la pandemia, la alianza público-privada que estableció en términos de apoyar, y todos lo sabemos, en referencia a lo que fue los ventiladores, ¿no es cierto?, y todo ese apoyo, pero además en la cantidad de dinero que levantó del mundo privado. Entonces, yo creo que esos son los hechos que necesitamos como país de los distintos sectores. Y ahí me salgo un poco, si tú quieres, del mundo privado y me voy al mundo político. Yo creo que estamos a lo mejor muchos cansados de ver la discusión mezquina que estamos observando hoy día en el mundo político con respecto a la Constitución. Entonces, yo creo que ahí nos falta una mirada mucho más de largo plazo y de bien común de construir un país entre todos. Entonces, yo siento que a pesar de que hemos vivenciado dos hechos muy fuertes, como es el estallido social y bueno, la pandemia después, los hechos muestran algunos cambios, pero no creo que sean tan profundos. Y como lo dije al principio, yo tenía la esperanza y la ilusión de que este remesón que nos llegaba a todos nos iba a ayudar a generar un cambio mucho más profundo, a tomar más conciencia de lo importante que es para un país y para un país para desarrollarse el generar paz social. Países sin paz social nunca van a ser exitosos. Si miramos los países que son exitosos, en general son países que han logrado tener sociedades donde el bien común prima, y eso tiene que ver con una alianza de todos los sectores. Eso. Renzo, tú no solo eres el socio principal de Price, pero también tienes un rol en la SOFOFA, donde muchas de estas discusiones también están teniendo lugar, ¿no? Tu mirada y tu conversación, ya no tanto como representante de Price, pero también como representante de los empresarios en Chile por tu rol en la SOFOFA, ¿tú crees que el empresario en Chile tiene conciencia y hay coincidencia de que esto está pasando? ¿O todavía hay una discusión de cuán sistémico es, cuánto hay que avanzar?
o la realidad los va a obligar, los está obligando a hacer los cambios que hay que hacer? Mira, yo creo, Iván, que, bueno, siempre cuando uno generaliza, comete errores, ¿no? Pero a tu pregunta, no me queda otra que generalizar, a lo menos en parte. Y yo creo que mayoritariamente los empresarios, yo los veo bastante conscientes de lo que ha vivido el país en el último tiempo y de los cambios que hay que hacer. Y ahí, por ejemplo, como decía antes Soledad, me remito a las últimas actuaciones que ha tenido la CPC y que ha tenido Juan Sutil, y los problemas que se están viviendo en Chile son múltiples, ¿no? Hay un tema de paz social, hemos vivido el tema con la Araucanía, que está ahora en un nivel de problemática máxima. Y yo creo que los empresarios deben jugar un rol. A mí me parece que son conscientes del rol que deben jugar. Las fronteras de la empresa, Iván, se han desplazado. O sea, antes, yo soy un convencido de eso, antes uno definía, decir, mira, hacer empresa es producir bienes y servicios de calidad, dar empleos de calidad, y poco más, ¿no? Y yo siento, veo que las fronteras de la empresa se han desplazado, veo a los empresarios conscientes de que se han desplazado las fronteras de las empresas. No hay empresas exitosas en países fracasados. Entonces, los problemas de la sociedad, es cierto que son responsabilidad del Estado, pero también es cierto que el Estado no es capaz de resolverlos solo. Y yo cada vez más, y probablemente hay un tema generacional aquí, en las generaciones más jóvenes, probablemente hay una mayor conciencia, que yo no digo que no lo haya habido antes, porque uno mira los antiguos empresarios de Chile, y lo que se le ha puesto tantos nombres, ¿no? De responsabilidad social empresarial, antes era sin nombre, pero uno puede pasear por muchos barrios en Santiago y en otras ciudades, y uno ve fábricas y ve las villas al lado, las villas que construían los propios empresarios para sus trabajadores. Entonces, pareciera que en algún minuto como que perdimos un poco el rumbo, y yo creo que se está retomando el rumbo de que la empresa, las fronteras de la empresa están más allá que en sus propios intereses, y que hay todo este tema de los problemas país. La empresa no puede estar ajena a eso y la empresa tiene una contribución que hacer. Gracias. Alejémonos un poco del tema más político. Le voy a preguntar a Soledad. Soledad, imaginémonos que la pandemia no hubiese pasado y el estallido social tampoco, pero habían temas que ya se venían hablando y que venían haciendo ruido. Yo, para prepararme para esta entrevista, vi algunas de las cosas que nosotros conversamos ya hace 3, 4 años, creo que fue la última vez que yo tuve una entrevista contigo, y en esos 3 años, ¿no? Como digo, agarraron mucha fuerza, y que era el tema de los millennials y centennials, que empezaban a hacer ruido, pero eran como de nicho, y ahora se tomaron la agenda, ¿no? Y el tema de género, y no solamente de género de igualdad entre mujer y hombre, sino que el tema de género lo digo en el tema más amplio, ¿no? De aceptación de trans, de homosexualidad, en el rol del trabajo. Y tú tocabas algunos de esos temas, y quiero ver cómo, porque tú hablas constantemente sobre estos temas con empresas y empresarios importantes, quiero que me cuentes un poco cómo está esa conversación en Chile, y si había alguien que estaba como en la cornisa, si se decidía o no, o lo aceptaba, si ha tenido un impacto en la conversación lo que hemos vivido en los últimos 6 meses. Está apagado tu micrófono, ¿eh? Lo apago para no molestar. Sí. Buena pregunta. A ver, el tema de género específicamente es un tema que algunas organizaciones venían tocando hace un tiempo en nuestro país, y por cierto nosotros específicamente en términos de liderazgo de la mujer dentro de la empresa.
pero como tú bien dices, hace 4 años nosotros empezamos a trabajarlo más profundamente. Y eso tiene que ver también con la diversidad de las personas, un tema que en nuestro país nos cuesta la diversidad como tal. Tenemos, y ya no voy a entrar las razones múltiples por las cuales decimos que nos cuesta. Yo creo que hemos avanzado en términos de entender mejor la importancia de tener grupos diversos en las empresas, perdón, pero lo que yo observo todavía es que hay una tensión en aceptar la diferencia. Hoy día uno está observando que hay políticas en las empresas que antes no existían, por cierto, para ser más inclusivas. Hay una legislación que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las personas con discapacidad, que tuvimos que llegar a ella producto, y en general pasa en todos los países del mundo. Entonces yo quiero con esto ser justo también con los propios chilenos, porque pareciera que la especie humana naturalmente no se nos da ser más inclusivos. Tenemos un buen discurso, pero a la hora de los cubos, como diríamos acá, nos cuesta. Entonces, los países que muestran niveles de mayor inclusión generalmente tienen políticas más agresivas para lograr que haya una participación más diversa en las instituciones. Es un fenómeno natural, yo creo que no podemos negar, o sea, quien sostiene el poder quiere mantenerlo. Hay que hacer un largo proceso personal para poder compartir el poder. Y eso pasa en Chile como pasa en distintos países. Entonces yo creo que lo que sí estamos enfrentando, y es interesante observar, es cómo nuestro país ha ido poco a poco permitiendo que otros entren en ese espacio de poder. Y uno de esos son las mujeres, por cierto. Y cada vez estamos viendo que se está generando un espacio, y no por cuotas, lo cual es interesante. Solamente en el gobierno tenemos el tema de las cuotas, ¿no es cierto?, en las empresas públicas, donde en el gobierno de la presidenta Bachelet se exigió tener un 40% finalmente de mujeres que participen. Pero ahí quiero recalcar, y no quiero como ponerle toda la carga al mundo privado, sino que tiene que ver con un cambio cultural que nosotros necesitamos en nuestro país. Es un cambio cultural, y por otro lado, es un cambio que sí, el mundo privado puede ser más agresivo, porque como es el mundo privado, ¿no es cierto?, la empresa privada puede tomar decisiones y puede avanzar, y en eso los gremios pueden ser mucho más agresivos en el hecho de ser más inclusivos. Y eso está ocurriendo de alguna forma. Tal vez no como a mí me gustaría, porque siento que los tiempos son largos de espera para quien no es incluido, y la vida es una. Entonces, si uno tiene que esperar, por ejemplo, que lo mismo que a mí me pasó como mujer, que temas que yo planteaba, y tú que me conoces desde hace muchos años, en mis años mozos, tuve que esperar muchos años para poder hablar estos temas con mayor libertad y no ser enjuiciada. Como por ejemplo, que hasta hoy día, si uno habla de algunos temas de género, es cuestionada por ser como muy feminista. Tú entenderás que hace 25 años era extremadamente feminista, lo cual lo único que yo pedía es que, por ejemplo, si uno era una profesional, tuviera oportunidades de desarrollarse y avanzar, y los hechos muestran que hasta el día de hoy, a mayor estudio en una mujer, a mayor preparación, el sueldo no se corresponde. Es decir, la diferencia salarial a más formada es más grande, a menor formada la diferencia salarial es menor. Entonces todavía queda un camino que recorrer. Pero creo que ahí nos falta un liderazgo político. En general, muchos de estos temas avanzan en los países cuando tenemos buenas políticas públicas que son capaces de articular a los distintos sectores, y por cierto que los distintos sectores se sienten a la mesa y cada uno ceda un poco. En ese sentido, creo que nos falta diálogos más eficientes, como si uno observa, por ejemplo, casos muy interesantes en países. Por ejemplo, uno de los países que a mí me parece muy interesante en cómo lo genera es Canadá. Y ahí tomo el tema que mencionaba Renzo con respecto, ¿no es cierto?, al problema indígena que tenemos, y que llevamos y lo arrastramos y lo arrastramos y lo arrastramos y nadie se hace cargo. Es como lo mismo que el tema previsional, es un tema que vamos peloteando, se plantean distintas cosas y finalmente todavía estamos esperando un cambio, ¿no es cierto?, a la ley previsional, y esto lo venimos discutiendo ya desde el 2010 y no hemos logrado hacerlo. Entonces, yo creo que en ese sentido, como país, y con esto cierro,
nos falta ser más agresivos, más eficientes, más orientados a dar soluciones a los ciudadanos de este país, y ahí nos falta tal vez políticos con mayor, que no estén tan preocupados de mantener, ¿no es cierto?, el ser validados, sino que se la jueguen por necesidades que tenemos de país demasiado urgentes. Gracias. Te voy a poner contra la pared, Renzo, pero a ver, estudios que han salido en los últimos 6 meses que yo he visto. Uno, las mujeres en Chile son mucho mejores pagadoras de los créditos que los hombres. Las generaciones menores de 25 les va mejor en el colegio y en la universidad. Y sobre todo en los estratos medios y bajos, las jefas o jefes de familias son mujeres. Sin embargo, si uno ve la estadística, ni siquiera voy a hablar de OCDE, que nos gusta tanto usar cuando nos conviene, depende de qué data queremos usar, pero los datos de América Latina, del BID, es que estamos apenas en el promedio en términos de diversidad económica y diversidad laboral de las mujeres. ¿No? Yo sé que es bien personal, ni siquiera te pido que hable a nombre de Price, pero tú has hecho toda una carrera y unas razones que te invitamos hoy es porque ustedes tienen el pulso de lo que pasa en la empresa. Entonces te quiero preguntar, quizás a título más personal que de Price, ¿por qué tenemos esta parte, como freno cultural de darle un rol más importante a las mujeres acá? Mira, tengo que partir por Price, Iván, porque yo entré a esta empresa hace 34 años y te quiero contar algo. Siempre hubo, desde aquella época, la cantidad de hombres y mujeres era básicamente similar. Y siempre el sueldo entre hombres y mujeres ha sido igual. Entonces, para mí, de verdad, cuando este tema se empezó a discutir, de que en las empresas se le pagaba más a un hombre por un mismo trabajo que para una mujer, y cuando empecé a darme cuenta, digamos, por mi propio trabajo al interactuar con las empresas, la verdad es que fue una sorpresa bastante dura y bastante ingrata. Yo comparto, este es un tema que nosotros tenemos que abordar con fuerza. El talento está repartido, yo creo que en igual forma entre hombres y mujeres, y probablemente, como tú dices, a lo mejor está más cargado hacia las mujeres, ¿eh? Pero pensemos por un minuto, para no ser injustos con los hombres, que está repartido de igual forma entre hombres y mujeres. Esta es una barrera que nosotros definitivamente tenemos que abordar. Yo veo que se avanza, pero se avanza de una manera tremendamente lenta. Yo no soy muy partidario, fíjate, o no era, he ido como cambiando. No era muy partidario de estas leyes que obligan a la paridad de género, pero parece que no hay otra, porque si no nos vamos a demorar muchos años en avanzar. Entonces, creo que este es un problema severo. A ver, el problema de la diversidad es más amplio que el de la diversidad de género. Eso, convengamos eso, ¿no? Y yo creo que nosotros, y ahí coincido con Soledad, somos un país en que no nos gusta la diversidad. Y es cosa de ver los directorios de las compañías, los altos cargos políticos, básicamente mismas universidades, mismos colegios, mismo lugar de veraneo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una pérdida de talento. Los países no se desarrollan y no crecen así. Y este es un tema que tenemos que abordar con mucha fuerza ya. Es un tema que no puede seguir esperando. Como te decía, veo que avanzamos a paso lento, a paso muy lento, y creo que pareciera que esto hay que abordarlo con mayor fuerza. A lo mejor hay que entrar en el tema de leyes de paridad de género, porque si uno ve la ley de inclusión, realmente creo que nos hizo ganar mucho, ganamos en años. O sea, el nivel de oportunidades laborales para gente con algún tipo de discapacidad aumentó de una manera exponencial, y ese aumento exponencial fue gracias a la ley de inclusión laboral promulgada hace poco tiempo.
este es un temazo, Iván, y es un tema que creo que como país y como sociedad tenemos que abordar de manera urgente. Gracias, Renzo. Voy a seguir un poco, voy a ahondar un poco en el tema, pero desde otro punto de vista, más que el de discriminación o de la diversidad, un poco de las habilidades y en el término del trabajo. Y ahí quiero que Soledad sea la primera en responder o opinar. Yo soy un escrito al respecto, ¿no? Opinión mía, pero creo que estamos viviendo, ya estábamos viviendo lo que yo llamaría el fin del patriarcado, 10.000 años en que, no más que menos, era un mundo dominado por hombres. Y hay antropólogos y antropólogas que dicen que estamos pasando un periodo del matriarcado, pero que y lo ponen un poco más desde el punto de vista antropológico, ¿no? En que decía, bueno, históricamente el hombre se empezó a desarrollar, o el ser humano se empezó a desarrollar porque las habilidades que tenían los hombres, que eran más físicas, de ir a cazar desde la época de las cavernas o trabajar en una fábrica, le daban ventajas comparativas, para usar términos económicos, versus la mujer. Y se creó un orden social del patriarcado. Y ahora, hacia donde se está yendo, o ya está, una parte importante del mundo del trabajo, en que es un mundo horizontal, en que trabajar en equipo es más importante que ser líder alfa, en que la cooperación, la empatía y las habilidades blandas tienen prioridad. Y, nuevamente cito antropólogos, dicen que ese tipo de habilidades no le favorecen más a la mujer. Entonces que estamos entrando, o ya estamos en un periodo en que las ventajas comparativas del mundo del trabajo van a favorecer a ciertas habilidades que tienen las mujeres. Hay feministas que cuando escribí esto me dijeron no, porque esas habilidades se desarrollaron por el tipo de discriminación que hubo durante el patriarcado y que no son necesariamente no genéticas o parte de lo que es la persona. Yo no soy experto, pero más o menos la discusión va por ahí. Soledad, te tiro a ti la pelota. Yo creo bueno, está toda esa discusión de cuántos somos como especie culturalmente y cuánto lo traemos, digamos, genéticamente, ¿no? Y está ese debate desde el feminismo, pero también desde la ciencia, desde el estudio de uno como especie. Obviamente que la cultura nos va moldeando cada uno. Si a ti te entrenan desde chiquitito que tienes que ser fuerte, seas hombre o mujer, vas a generar un ser con fuerza, con poca tendencia a ser más, a que se deje ser frágil. Sin embargo, vuelvo al tema de la diversidad, y ahí quiero volver a un tema en que en Prumana estamos promoviendo, que es que justamente lo que nosotros tenemos, que es la Alianza por el Género, que lo que promovemos nosotros es generar una sociedad con equidad de género tanto para el hombre y para la mujer. Y lo digo porque creo que existe una gran inequidad con respecto a la realidad de la mujer en la sociedad y que tenemos que enmendar eso, pero también hay aspectos que afectan al hombre. Por ejemplo, a mí me encanta dar el ejemplo de que el hombre tiene que ser el proveedor. Y es fuerte nacer desde ese lugar en que si tú decides tener una familia, tú vas a ser el proveedor, y si a lo mejor tu vocación de vida, entre comillas, es una vocación que no va a generar lo suficientemente recursos, muchas veces el hombre a veces tiene que postergar eso. Entonces yo creo que es súper importante avanzar en sacar los estereotipos que tenemos de cada uno de nosotros, de hombres y mujeres, ¿ya? Por otro lado, creo que es súper necesario desarrollar, tanto en hombres y mujeres, las habilidades blandas y duras. Si pienso en mí misma, yo en estos últimos meses tuve que ser una mujer alfa, 100%, frente a la pandemia. O sea, no podía claudicar porque era un momento muy duro, muy fuerte, donde había que tomar decisiones, donde había que a veces cosas que a uno las encontraba, que pueden ser blandas, había que seguir adelante. Yo tuve que decirle a mi equipo, atenta, yo no estoy para sostener a nadie aquí, tenemos que salir adelante con toda la fuerza, porque este es un momento único en la historia que estamos viviendo, y me pongo como ejemplo, y fui muy, muy alfa,
y no tengo problema con eso si tengo que serlo. El problema es que a veces por ser uno alfa, a mí me ha pasado que me han dicho que soy muy asertiva, que soy muy directa, que soy a veces muy masculina. Entonces uno dice, guau, ser directo es como del hombre y uno como mujer no puede ser directa. Entonces son como la inconsistencia. Y cuando un hombre es más blando, más soft, ¿no es cierto?, se lo critica con distintas expresiones y a veces expresiones bastante fuertes con respecto a lo que sería la virilidad de un hombre. Entonces, yo aquí me gustaría más poner un tema de que como especie tenemos que avanzar en generar personas con equilibrio, tenemos que educar a las futuras generaciones, y que yo creo que ya lo tienen mucho más ellos, en que tenemos que ser una sociedad donde permitamos tanto a hombre y mujer vivirse en las habilidades blandas y en las habilidades duras, porque para la vida uno necesita de las dos. Porque si no, uno también, si uno se dedica a no tener ninguna habilidad dura, digamos, por ejemplo, cargar cosas, y uno no puede levantar una bolsa de 5 kilos, pasa a ser un ser súper dependiente y bastante inoperante en la realidad. Doy ese ejemplo tan como simple del diario vivir. Entonces, las mujeres tienen que aprender a cargar su maleta, y no seguir siendo dependiente. Me llama la atención cuando uno anda en viaje y que las maletas pasan a ser muchas veces trabajo de hombres, cuando uno anda en estos viajes como de negocio. Y yo digo, ¿por qué la maleta? Y si uno decidió llevar una maleta pesada, se la tiene que bancar un hombre. Me parece que eso es súper injusto también. Entonces, yo me haría con que yo creo que los extremos también siempre son súper malos. O sea, la teoría feminista extrema no es buena, ni la que tampoco dice de que grupos de mujeres en este sentido son más fuertes en decir de que con esto estamos perdiendo características femeninas y vamos a dejar de ser mujeres. Creo que no, y creo que los hombres también requieren un espacio para poder ser seres más sensibles, seres más conectados, ser débiles. No, tienen derecho a ser débiles. Porque uno necesita también en algunos momentos para equilibrarse como especie, ser débil y que lo protejan. Eso. Muy bien, Soledad. Vamos a pasar ahora a un tema que a mí me apasiona también. Voy a empezar con Renzo, que es el futuro del trabajo en el término de la automatización, la inteligencia artificial, las habilidades que se requieren ahora para tener éxito y ser parte de este mundo laboral, que nuevamente, estas eran tendencias que ya venían. McKinsey tiene un estudio que se publicó un año antes, creo, 8 meses antes de la pandemia y del estallido social, que decía que para el 2030 el 70%, puede que me equivoque en exacto, pero creo que era el 70% de los trabajos en Chile tienen el potencial de ser reemplazados, y van a poder ser reemplazados por ya sea inteligencia artificial, robótica o automatización, ¿no? Y eso tiene un impacto en qué tipo de educación estamos dando, y ese fenómeno se acelera con lo que estamos viviendo. En Chile ahora hay, el último dato del IPOM de ayer era que habían casi 3 millones de chilenos que están sin trabajo o no buscando trabajo, porque están desalentados de la situación, y muchos de esos trabajos, aunque la economía repunte como nos gustaría a todos, no van a volver. Por eso yo sé que Price hace este tipo de asesorías, y también han escrito, han participado en seminarios hablando al respecto. ¿Dónde estamos en Chile y qué se puede hacer? Bueno, como bien tú decías, Iván, este es un camino sin retorno, ¿no? Y sin duda, muchos de los trabajos que hoy existen van a ser reemplazados y están siendo reemplazados por tecnología, por la digitalización, pero van a surgir nuevas oportunidades y nuevos trabajos. Entonces, creo que uno de los temas centrales es la educación que estamos impartiendo y la educación que se está dando en las universidades. Y probablemente hay muchas carreras que todavía se siguen dando de la misma manera que se daban hace 20 o 30 años y que no tienen mucho sentido hoy. Entonces, el mercado del trabajo está sufriendo cambios. Hay algunas profesiones que van a
a sufrir mucho, digamos, pero por otro lado se generan oportunidades que nos cuesta ver hoy. Entonces, yo creo que la forma de abordar esto parte desde la educación. No sacamos nada, y van poniendo frenos porque el progreso sigue. Mira, con todo este tema del estallido social y de la pandemia, estamos ahora haciendo este encuentro con esta tecnología Zoom, que estaba disponible hace bastante tiempo. Tú estás en Buenos Aires, la mayoría de nosotros está en Santiago, y esta tecnología estaba disponible, pero no la usábamos porque no la queríamos ver, y yo creo que nos hemos visto forzados, y esta fuerza yo no veo que vaya a frenarse. Entonces, esto va a tener cambios, y está teniendo, y va a tener más cambios en el mercado del trabajo, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a eso. Tenemos que identificar aquellas oportunidades, aquellas nuevas fuentes de trabajo que van a surgir, porque, como digo, siempre cuando pasan estas cosas, viene su lado malo y viene su lado bueno, ¿no? Esta moneda tiene dos caras, y me parece que hay oportunidades. Y tiene una gran ventaja todo esto, Iván, en que yo creo que tiene una gran ventaja para los países como el nuestro. En los países como el nuestro, en que el capital es muy escaso, formar grandes compañías era algo casi imposible, ¿cierto? Las grandes compañías se formaban en los grandes países. Bueno, en la era actual, en la era digital, en la era del conocimiento, no necesariamente las grandes compañías, y por lo tanto las grandes oportunidades, se forman sobre la base del capital. Y uno ve como en nuestra región, uno ve como, por ejemplo, en Argentina, nació uno de los retail más importantes que actualmente existe, como es Mercado Libre. Entonces, yo creo que esto, como te digo, tiene dos caras. Para países como los nuestros, creo que hay grandes oportunidades en esta era del conocimiento y en esta era digital. Antes de soltarte, justo me mandan por WhatsApp, uno de los participantes me dice, ¿qué rol debería tener ahí el Estado? Porque dice, podemos cometer el error que pasó en el mundo con la globalización, en que la mayoría ganó, pero hubo una minoría silenciosa, o minoría grande o pequeña, que no se sintió tan beneficiada por este fenómeno de la globalización, que es la que está enojada con el sistema, ¿no? En general. ¿Cómo podemos hacer para que Chile, esta transición a esta nueva economía del conocimiento, no tenga costos tan fuertes para los menos capacitados o los menos educados? A ver, primero, Iván, si hablamos de Estado, creo que deberíamos abordar como país de manera urgente, así como hablábamos antes del tema de paridad de género, hay otro tema urgente en Chile que es el de modernización del Estado. Y los estados siempre van atrás, ¿no? Y muchas veces las empresas empujan a los estados. Yo creo que hay que hacer cambios bien profundos en ciertas legislaciones, porque las cosas están ocurriendo de una manera distinta y la legislación no acompaña cómo están ocurriendo las cosas. Piensa tú, por ejemplo, el caso Uber. Esta empresa, no solo en Chile, en el mundo, ha empujado a la legislación. Y yo veo que las empresas, primero, tenemos el deber de empujar la legislación, con esto, evidentemente, con todos los cuidados, porque hay roles que son distintos. Con esto no estoy diciendo que las empresas tengamos que hacer la legislación para beneficiarnos. No. Estoy diciendo que las empresas, que no se puede frenar el progreso por legislaciones que no van acorde a los tiempos. Yo creo que el principal rol del Estado en este tipo de cosas es garantizar una competencia sana, una competencia abierta y una legislación que fomente el progreso y que fomente que todas estas tecnologías puedan desarrollarse en nuestro país. Perfecto. Estamos llegando a la parte final de la parte formal de los diálogos.
Soledad, te quería preguntar a ti una cosa que quedó en el tintero, porque fuiste muy coherente y muy enfática en el tema de género, pero dejamos un poco afuera el rol de las nuevas generaciones y su concepción de lo que es el balance entre trabajo y su vida personal, su vida social, objetivos, y las empresas se tienen que adaptar a eso. Se motivan por otras razones, tienen una mirada más de corto plazo, algunos de los viejos no les gusta, los critican, pero es la realidad, Entonces mi pregunta a ti, Soledad, si eso también lo estás viendo, ¿qué rol se están adaptando? ¿Es un espacio para crear una empresa más sana, más horizontal, mejor? Te la dejo picando de nuevo. Sí, súper, no, y ahí quiero aportar algo que para nosotros fue un descubrimiento bien interesante al hacer, hace 2 años nosotros hicimos una mesa redonda donde nosotros tenemos una práctica en Prumana, ya tenemos 17 mesas redondas de convocar a líderes empresariales a conversar de temas específicos que nos están afligiendo, ya sea la relación con los proveedores, el tema de equidad de género, y uno de esos fue la generación millennial. ¿A qué nos estaba enfrentando? ¿Cuáles eran los cambios que estaban requiriendo? Y como tú bien dices, la generación millennial viene con una mirada distinta a cómo debe uno enfrentar el trabajo y cómo debe actuar, y en ese sentido las empresas han ido generando cambios, yo diría más en un principio las empresas internacionales, como es el caso también de Pricewaterhouse, que tiene su casa matriz no en Chile, y que en eso van avanzando a pasos muy ágiles en términos de las políticas que están implementando, y la buena noticia, que a diferencia cuando tú me conociste en estos temas de sustentabilidad, antes las empresas internacionales tenían sus políticas en sus países de origen, ¿no es cierto?, pero no lo bajaban a los otros países. Y hoy día con la globalización vemos que esto se replica en todos los países. Sin embargo, yo quiero hacer un punto y tiene que ver justamente con el tema de inclusión en nuestro país, que los propios millennials nos hicieron darnos cuenta. Nos dijeron, tal vez ustedes siempre han escuchado esta frase que dicen que cuando uno va a contratar a un millennial hay que preguntarle antes si fue al sudeste asiático, porque si no tienes un alto riesgo de que en algún minuto te decís, mira, me quiero ir 6 meses, y uno ha invertido, lo ha preparado, pero me quiero ir 6 meses ahora al sudeste asiático. Y alguien del mundo privado decía, mira, yo cuando lo entrevisto, la primera pregunta le digo, ¿fuiste al sudeste asiático? Ya, pasa la segunda etapa o no pasa. Pero ahí estos propios jóvenes nos dijeron, ¿sabéis qué? Estamos teniendo una visión súper sesgada, porque es un grupo bien determinado el que puede pensar en estas cosas. Estamos hablando de Chile, ¿no es cierto? Hay un tipo de millennial, que es un millennial que puede decir, bueno, yo dejo el trabajo y no me importa, porque algunos siguen viviendo con los padres, o tienen posibilidades de mantenerse con sus ahorros porque ganaron un buen salario. Pero hay un gran grupo de millennials en nuestro país, y que yo creo que ese grupo tenemos que reconocerlo, y que yo creo que muchos de esos estuvieron en la calle en el estallido social que tuvimos, que es un millennial que está saliendo de la universidad por primera vez, es el primero que tiene un título universitario, que muchas veces vive con sus padres no porque no quiere gastar, sino porque se convirtió en un recurso más para la familia, para poder sacar la familia adelante, para tener un mejor estándar de vida. Muchos de ellos están pagando los costos de la universidad, ¿no es cierto?, el CAE, el crédito, por lo tanto no se pueden dar los lujos de dejar un trabajo por una conducta más millennial. Y para mí descubrir eso fue súper interesante, fíjate, Iván. Yo estaba teniendo en un principio una mirada como bien sesgada de este prototipo de millennials que se hablaba como que quería una vida distinta, que exigía muchas cosas, que exigía horizontalidad, que exigía mayor libertad. Pero hay un gran grupo que está dando una pelea súper fuerte por avanzar socialmente, por tener una mejor vida, tanto económica como socialmente. Entonces, que obviamente quieren una relación más horizontal, y en eso tú tienes toda la razón, que quieren otro tipo de relacionarse,
pero tenemos dos grupos, y yo creo que eso es súper importante porque a veces en nuestro país, y creo que Renzo lo dijo en algún minuto, que había que ser súper cuidadoso cuando uno generaliza. Y para mí ese fue un golpe bajo cuando estábamos haciendo esta mesa redonda, cuando los propios jóvenes, eso sí, en este caso, y eso nos llevó a que en la mesa redonda nosotros convocamos, porque generalmente nosotros en las mesas convocamos al nivel más alto de liderazgo. Entonces, ellos mismos nos hicieron dar cuenta y eso nos hizo convocar una mesa con personas que estaban en cargos más medios, millennials, y nos hizo visualizar temas que nosotros no estábamos viendo. Entonces, yo creo que hay un cambio en el modo de que uno participa en la empresa, pero sin embargo, dependiendo de dónde está ubicado el millennial, sus objetivos van a ser súper distintos y también las exigencias que le van a hacer a la empresa. Pueden ser, es más, de repente millennials que son primera vez universitarios, que están pagando su universidad, van a ser personas que van a cuidar mucho su trabajo, porque ellos van a querer, ¿no es cierto?, ascender. Esa sensación que hay que al millennial no le importa y pasa de un lugar a otro rápidamente, hay parte verdad, pero que tiene que ver porque también le están exigiendo a la empresa que tenga un propósito, que tenga un compromiso, que sea coherente, que sea consistente, lo cual es un gran valor para los que hemos promovido toda la vida el tema de la sustentabilidad. No sé si te respondo a la pregunta, Iván. No, lo importante es que la gente que está participando y después que vea el programa se sienta que aporte. Yo personalmente sí, concuerdo. Renzo, te voy a preguntar así, si seguiste en detalle lo que estaba diciendo Soledad. Mi impresión me da que asumiendo que lo que está diciendo ella, a nivel personal creo que es el camino correcto, o sea, tiene un diagnóstico correcto, requiere un nuevo tipo de liderazgo, ¿no? Del que estamos habituados, porque en general el liderazgo empresarial todavía tenía hasta hace poco, tenía una verticalidad que viene de la época prácticamente de la Revolución Industrial, que había un jefe que le decía a su segundo, tenemos que hacer tornillos, y él iba al jefe de planta, le decía, oye, necesitamos 100 tornillos por día porque tenemos órdenes, y era todo muy vertical y se hacía y había máquinas. Y ahora, no, lo que estamos hablando acá es un mundo mucho más horizontal, más gris, si se quiere decir, y requiere otro tipo de liderazgos. Renzo, que estás apagado, ¿eh? Escuchaba atentamente a Soledad, lo que pasa es que me estaba haciendo un café mientras escuchaba a Soledad. La escuchaba atentamente. Oye, Iván, primero decirte que los millennials, personalmente y en Price, nos encantan. Nuestra edad promedio es del orden de los 30 años. Entonces, estamos acostumbrados y nos encanta trabajar con gente joven. Eso nos trae ideas nuevas, eso nos mantiene jóvenes y eso nos obliga a cambiar. Y como bien tú decías, la relación que se establece, los liderazgos, la jefatura, son totalmente distintas, ¿eh? Y el tema es que los llamados a cambiar no son ellos, los llamados a cambiar somos nosotros, porque este mundo se lo estamos heredando a ellos y tenemos que adaptarnos a estos nuevos códigos de esta nueva generación. Efectivamente, como tú dices, ellos entienden los liderazgos de manera distinta, ellos trabajan para desarrollarse, para aprender, para disfrutar, no viven para trabajar, trabajan para vivir, ¿eh? Y esto no es solo un juego de palabras, uno lo ve, lo nota, y pasan cosas como la que señalaba Soledad, tienen sus planes, quieren viajar, valoran las vacaciones, y esto exige que las compañías nos adaptemos a eso y que los que tenemos más años y ocupamos posiciones de liderazgo, tenemos que entender que tenemos que ejercer el liderazgo de una manera distinta, de una manera mucho más horizontal, mucho más directa. Las estructuras tienen que ser más horizontales. Y yo veo con mucho optimismo el futuro. Como te decía antes, yo creo que viene una generación que en el caso de Chile es la mejor formada, es la mejor educada de los últimos años. Así que lo que sí, esto exige, claro, exige cambio.
no podemos seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo, ni pretendiendo que ellos se adapten. Tenemos que adaptarnos nosotros, tenemos que cambiar, y ese es un desafío fascinante y que, por cierto, a mí me encanta, y a nosotros en Price nos motiva y nos gusta mucho. Gracias, Renzo. Y bueno, ahora abrimos a la gente que quiera participar o mandar una pregunta por el chat. A mí me llegaron un par por el WhatsApp. Soledad. A Soledad le preguntan, me dice, muy interesante lo que está diciendo Soledad, basado en sus comentarios, ¿es optimista ella o pesimista acerca de nuestra habilidad de salir de toda esta crisis con una relación trabajador-empleado-empresa mejor que la de antes? Estoy parafraseando, era más largo, pero bueno, creo que se entendió. O sea, mi característica de personalidad es ser una persona optimista, tal vez por lo que he estado toda mi vida trabajando, o sea, pensando en que es posible una sociedad con mayor desarrollo humano sustentable. Sin embargo, tengo cierto pragmatismo también, y sentido de realidad. Al ser humano nos cuesta cambiar, tenemos que hacer esfuerzos para salir de nuestros hábitos que hemos aprendido a lo largo de la vida, de los grupos que nos refuerzan socialmente. Como lo hablábamos al principio y Renzo también comentaba, somos un país que nos cuesta la diversidad, y la diversidad tiene que ver con el cambio, con la capacidad de adaptación. En eso los chilenos somos más bien, nos gusta como establecernos en ciertos espacios y mantenernos ahí en esos espacios que nos hacen nos hacen sentirnos más seguros. Entonces, ¿y por qué digo esto y por qué siento que tiene relación eso? Porque los cambios en las empresas, y Renzo también comentó y dio el ejemplo de Mercado Libre, o dio el ejemplo de Uber, o bueno, mismo Corner Shop, o cualquiera que hoy día hablamos, ¿no es cierto?, de emprendimiento o proyecto disruptivo, requiere de riesgo, requiere de valor, requiere de querer generar cambios. Entonces, en ese sentido, yo espero que esta pandemia, junto al estallido social, hayan sido lo suficientemente dos terremotos fuertes que nos haga generar un país y un mundo político y un mundo privado, porque creo que requerimos que todos los sectores de nuestra sociedad generen un cambio. No es solamente que el mundo privado tiene que generarlo, sino que todos tenemos que cambiar. Y está por verse, porque todavía yo creo que estamos en ese proceso de que estamos viendo qué cambió y qué no cambió, porque obviamente que el tema tecnológico cambió por obligación, no porque queríamos, o sea, en el fondo se nos vino encima y tuvimos que adaptarnos a esto, ¿no es cierto? Y ya está, y ya se instaló, y ya aprendimos a golpe y porrazo todos juntos, a adaptarnos a esta nueva realidad, pero yo creo que está por verse. Todavía hay que observar bien y ver si estamos dispuestos a dejar viejos hábitos. Muy bien. Tengo una pregunta la voy a leer porque es un poco larga, para Renzo. Me dice, todo bien con los millennials, pero también hay una generación senior en un mundo donde la expectativa de vida es más alta y hay gente que puede combinar su experiencia, pero también puede tener otras competencias que sirven justamente para esa diversidad que se está hablando. ¿Cómo hacemos para que ellos también se sientan parte de estos cambios? Sí, es cierto, ¿eh? Es cierto, fíjate, y estamos siempre muy concentrados en las generaciones jóvenes y hay un temazo ahí. La vida se ha prolongado y la verdad es que tenemos que buscar ocupación para personas mayores. He estado siempre tan concentrado en el tema de los jóvenes, fíjate, con esta compañía que como te decía, es una empresa en que frecuentemente entra un grupo grande de gente joven. No sé, es una pregunta difícil, fíjate. Creo que a lo mejor, fíjate, tenemos que, mira, como se ha prolongado la vida, probablemente este esquema que teníamos de que uno se educaba en el colegio, los que teníamos la suerte, nos educábamos en la universidad y salíamos al mercado del trabajo,
probablemente esto que la vida se ha prolongado va a hacer que tengamos que crear instancias de educación intermedias en el futuro y que la gente se pueda capacitar, no sé, a los 50, a los 60 años, en otras cosas, probablemente en cosas vinculadas a tecnología, y pueda hacer un aporte. El tema del adulto mayor es un problema, se ha prolongado la vida y es un tema que no está resuelto. La verdad, tengo que pensarlo más y es un tema que tenemos que avanzar y tenemos que pensarlo más. No tengo muchas respuestas, Iván. No tengo muchas respuestas. Perfecto. Soledad está levantando la mano, quiere aportar. Sí, sé que lo que acaba de mencionar la persona que preguntó es un tema absolutamente esencial de discutir. Mi experiencia es que ya estamos avanzando en generar programas en nuestro propio país de inclusión de personas de tercera edad. Un caso interesante es el que tiene BCI, ha estado haciendo un trabajo, por ejemplo, a nivel de cajero, y se ha dado cuenta que la atención que da a las personas de tercera edad como cajero es de excelente calidad, porque con los años se desarrolla la paciencia, se desarrolla el apoyar al otro, entonces genera una relación con el cliente muy interesante. Y así hay muchos casos más de algunas empresas que están siendo bien propositivas en este sentido. Pero ahí quiero volver a las culturas ancestrales. Las culturas ancestrales lo que hacen que sus viejos es justamente rescatar de ellos de la sabiduría que ellos tienen. Entonces yo creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer como sociedad es mirar a eso, mirar cómo ellos a sus viejos no los desechan, sino que al contrario los valoran profundamente y los hacen partícipes de los procesos reflexivos y de decisión. Para tomar buenas decisiones que hay que tomar en la convivencia que tenemos como sociedad. Entonces, yo creo que es un espacio que hoy día lo estamos discutiendo cada vez más y que Chile, por cierto, tiene que enfrentarlo y tiene que cambiar legislaciones también con respecto a eso, porque hay legislaciones que te entrampan para poder tú generar que las personas, por ejemplo, sigan participando. Me acuerdo que un tema que viven mucho las mujeres hoy día, mujeres de estratos más bajos, que cuando llegan a los 60 años se las hace jubilar, porque supuestamente llegó su edad de jubilación, pero eso incide en el salario que pueden ganar después. Y ese es un fenómeno que es preocupante, porque se las recontrata en condiciones inferiores a las que estaban contratadas antes, porque ya son personas que deberían estar jubiladas. Entonces, por eso digo que necesitamos de legislación que proteja y no me gusta hablar de tercera edad, porque ahora por eso se está hablando también de cuarta edad, o se está hablando de que ya no existen las décadas, de que hoy día estamos mucho más mezclados, es decir, tú puedes tener una persona de 50 años que puede ser muy millennial en su modo de vivir, por ejemplo, y que siempre lo fue. Entonces, yo creo que también ahí se viene un cambio interesante en nuestra sociedad en cómo vamos a entender el vivir, porque como el vivir se está alargando tanto, vamos a tener que hacer cambios, por ejemplo, lo que mencionaba también Renzo, el que uno tal vez en la vida va a ser varios tipos de profesional, no necesariamente el mismo toda la vida, sino que tú te puedes ir reconvirtiendo, y ahí tal vez las empresas que puedan hacerlo es facilitar, y por cierto, nuevamente vuelvo a la política pública, que facilite, ¿no es cierto?, la reconversión laboral de las personas en nuestra sociedad. Tengo la última pregunta, se está acabando el tiempo. Nuevamente, Renzo, pero Soledad también puede aportar. ¿Existe o hay cosas del mundo, desde el punto de vista, obviamente creo que esto es un abogado el que pregunta, si es que hay cómo es la estructura legal o la normativa en Chile para hacer más fácil para que las empresas se adapten, ya sea desde facilidades tributarias hasta ayudas para reemplear, no sé si es la palabra, pero estoy leyendo, reemplear o reacondicionar o reconvertir a los trabajadores? O sea, si hay un ámbito legal que ayude a esta transformación o hay cosas que el Estado podría hacer.
Mira, yo creo que lo principal en esto, el Estado lo que tiene que hacer, y a través de la legislación, es crear incentivos. ¿Ah? Yo creo que las empresas, cuando hay incentivos, se mueven rápidamente. Entonces, la función principal del Estado es generar un marco adecuado y generar los incentivos para que este tipo de cosas avancen y ocurran con la velocidad que queremos que ocurran. Cuando hablamos de adultos mayores, cuando hablamos otro tema que no hemos tocado, Iván, la centralización. Este país es Santiago. Entonces, la descentralización del país, y ahí uno podría pensar en incentivos tributarios, cuando hablamos de los adultos mayores, en incentivo para contratar gente de la tercera edad o cuarta, no sé, lo que Soledad decía antes, que a lo mejor no es correcto ahora hablar de tercera edad, pero adultos mayores. Y lo vimos cuando se creó una adecuada legislación para el tema de la inclusión laboral, a la que me refería anteriormente, cómo las empresas reaccionamos rápidamente. Entonces, yo creo que la función principal del Estado es generar un marco adecuado y generarles incentivos para que las cosas que queremos que ocurran, ocurran. Y siempre pensando en la dignidad humana y siempre pensando en poner a la persona en el centro. Perfecto. Bueno, si alguien tiene una pregunta rápida, la puede hacer. Si no, empezamos a despedirnos. Voy a dejarle a Soledad que su comentario final, algún resumen, algún comentario o pensamiento que quiere compartir para empezar a cerrar. Yo creo que el gran desafío que tenemos en nuestro país es abrazar con fuerza el liberarnos del modo de hacer que hemos tenido. Creo que tenemos que ser mucho más innovadores, tenemos que ser mucho más creativos, tenemos que encontrar ese espacio único en el mundo de cómo podemos ser reconocidos, porque somos un país muy pequeño. Por lo tanto, necesitamos de líderes empresariales que tomen riesgos más osados. Creo que los emprendedores lo están haciendo, por cierto, pero la escala es menor. Necesitamos, cuando esta persona que preguntaba sobre los incentivos, necesitamos más incentivos para el emprendimiento. El país ha avanzado en eso. Incentivos también para los emprendimientos sociales. En este país, todo lo que es la sociedad civil es absolutamente dejada de lado, no hay ningún tipo de incentivo a las iniciativas sociales, y es totalmente opuesto cuando tú ves esto en los países nórdicos o canadienses. Existen fondos específicos para incentivar el desarrollo de la articulación de la sociedad civil, y eso ayuda mucho para la paz social, cuando la ciudadanía se puede organizar, cuando uno ve eso en las sociedades cuando hace estudios. Entonces, mi sueño también es que logremos definitivamente hacer alianzas multisectoriales por el bien común del país, pero no que rompamos esa cultura de que son siempre los mismos, siempre los que discuten, y que se mantiene mucho el statu quo. Nosotros tenemos que aprender a ser un país diverso, aunque nos cueste y nos duela, en el amplio sentido de la palabra. Yo creo que ese es un gran reto que tenemos hacia adelante. Eso. Perfecto. Renzo, algún comentario, opinión, reacción con la que quieres cerrar antes de despedirnos? Agradecerte, Iván, agradecer al mostrador. Creo que ha sido súper interesante esta conversación, y probablemente solo comentar que creo que hemos vivido tiempos duros, lo hemos pasado mal, pero uno en estos momentos, cuando sufre estos golpes, creo que es cuando los países se sacuden, se cuestionan y avanzan. Y yo creo que tenemos un gran país, tenemos un lindo futuro si es que hacemos las cosas bien. Creo que hay muchas oportunidades, un llamado a ser optimistas, a empujar, a avanzar, y nada, un llamado a la esperanza y a la unión que tanta falta nos hace falta en Chile. Bueno, muchas gracias. Con eso empiezo a despedir. Quiero dar las gracias a Renzo, a Soledad, a los casi 40 personas que participaron en esto. Así que esta ha sido una nueva edición. Nos encontraremos el próximo mes.
quiero aprovechar de dar las gracias a los que nos ayudan a que esto sea posible ya en nuestro cuarto año, que es Pricewaterhouse, Enel, la Asociación de AFP y CAP, y hasta la próxima. Con algunos nos volvemos a encontrar. Así que gracias y nos despedimos.